abordaje, zánganos malolientes, que ya va a zarpar la nave de los locos. Bienvenido a la nave de los locos, capítulo 6. Mi nombre es Ricardo Villanueva, amigos. Yo soy Jesús Betancourt, aquí desde Cubierta, saludándolos a todos. Y de este lado también me presento, Mel Ortiz, saludándolos a todos con una gran duda, queridos colegas, queridos tripulantes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues amigos, yo me esperé hasta zarpar, hasta que llevamos a unos buenos kilómetros de la costa, para decirles cuál es el destino de la expedición de hoy, para que no se rajen, no nos básicamente. no nos asustes, amigo. Y es que ya sé cómo son, entonces si les decía desde antes no iban a querer venir. El asunto es que hoy el tema que nos atañe es uno muy, como diría un colega nuestro, un poquitito más famoso que nosotros, un tema muy perturbador. Un tema muy perturbador. Entonces, el tema de hoy y la expedición de hoy se dirige a... El arrecife del Mello. Así como lo llaman, amigos míos, el arrecife del Mello, güey. Está cabrón. Sí, Está cabrón. Y no hay chance ya de bajarse. No, por supuesto que no. No hay retorno ya acá, güey. Una vez yo sé que tú eres un nadador profesional, pero yo creo que aguantes esa distancia ya, güey. Ya es demasiado tarde para rajarse, güey. Para defender. Y bueno, amigos, pues, al haber propuesto este tema, yo quiero pasarles a ustedes la antorcha para que empiecen a hablar de esto, porque en su condición de psicólogos tienen un dominio más científico, digamos, una óptica más científica del tema. Según algunos autores, ¿no? Exactamente. Según ellos. Y entonces, pues yo soy un simple mortal que tiene miedo y ya. Y entonces, mira, amigo. La primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué es el miedo? Pues mira, amigo, es bien sabido es, que el miedo es una reacción fisiológica, es una reacción de protección de los seres vivos, no solamente los seres humanos, sino los seres vivos, que, pues bueno, precisamente está en un nivel de alarma, en un nivel de alerta para que, pues, no peligre la vida, no peligre la integridad de la misma, ¿no? De la vida. Pero eso no funciona en todos los seres humanos, ¿o sí? Digo, en todos los seres vivos. Los seres vivos. Los seres humanos funcionan de manera distinta. Pero de manera, o más bien, tengo una duda. De manera distinta. Yo creo que, de acuerdo a mis investigaciones, hay una excepción para esa regla. No a todos los seres vivos, de verdad, les funciona esto de sentir miedo, güey. Cabrón, ¿cuál es ese órgano, no? El miedo no anda en burro, güey. Es algo bien sabido ya de fuentes científicas, ¿no? Algo debe de saber el miedo que no se le acerca al burro, güey, ¿no? Según último estudio de Harvard, ¿no? El miedo no anda en burro. Está muy interesante eso. ¿No? Es conocimiento milenario. ¿Cómo la popularidad tiene cierto saber, ¿eh? Habría que pensar que ¿por qué el miedo no anda en burro? ¿Quién dijo eso? ¿De dónde viene esa frase? ¿Quién dijo? ¿De dónde viene el miedo no anda en burro? Está bastante padre. Yo estaba pensando que lejos de ahorita de analizar el refrán, el miedo ya viene como parte de nuestro kit, ¿no? Esencial de emociones que ya traemos y que de alguna manera nos hacen también sobrevivir, ¿no? O sea, gracias a que tenemos miedo y tenemos esta respuesta química y fisiológica en nuestro cuerpo, es que somos capaces de emprender una huida o de hacer cualquier otra cosa, ¿no? O sea, el miedo está muy emparentado con quizá con la misma supervivencia, con la precaución. Con la precaución.
Incluso, yo, por ejemplo, hace rato veía un video porque ¿sí? como les decía, pues yo tuve que investigar un poquito del tema para poder estar al nivel de la conversación y no estar como jugando tenis, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que veía hace rato es que el miedo tiene como dos fuentes, ¿no? Hay una que viene se me fue el nombre completamente, de dos partes diferentes del cerebro. Viene de dos partes diferentes del cerebro. Una es una alerta Okay. que justamente envía un supresor a varios sistemas, ¿no? Por ejemplo, se detiene tu sistema digestivo y se activa, digamos, como que se incrementa tu capacidad de reacción, digamos, bruta, ¿no? Como la gente que cuando se espanta, yo por ejemplo soy uno de esos. Si algún día, amigos, ustedes me quieren asustar así, darme un sobresalto como esos de que te escondes atrás de una puerta y sales y ¿no? No se los recomiendo. No se los recomiendo mucho porque tiendo a golpear hacia lo estúpido, de verdad. Mi primo puede dar fe de esa cuestión. Así me asusta y madres, lo primero que hago es soltar un chingadazo, no importa dónde vaya, yo pego, güey. Así es lo que hago para Sí. como explotar el miedo, ¿no? Pero fíjate cómo es una respuesta ya de tu mismo cuerpo, ¿no? O sea, no es algo que pase directamente como por, digamos, por tu percepción y que tú digas, voy a responder de esta forma, ¿no? Sino Exacto, que es en es que automático. justamente lo que decía el video que vi es que esa misma alerta que llega al cerebro inhibe la parte de pensar racionalmente, güey. Ricardo, por favor, haz algo con esa puerta en este momento porque no vas a estar todo el sagrado programa haciendo eso, güey. No, y aparte porque nos está dando miedo, güey. Exacto, aquí el asunto es eso. Imagínate que de repente sale el gordo volando y ¡zap! Encima de su cámara, güey. Yo creo que el miedo... perdón, amigo, por favor. No, es que precisamente veía esa parte, ¿no? Fíjense cómo ahorita simplemente una situación tan cotidiana como lo que es que el aire entre y abra esta puerta que no tiene chapa porque, pues, ya saben, la abre naturalmente, pero sí causa cierto temor. Causa cierto temor el hecho de decir, se está abriendo y demás, porque ahorita... Se acaba de volver a abrir. De hecho, se escuchó. Exacto, entonces acuérdense que este es el episodio del mello. Ya después contaremos por qué es el episodio del mello literal. Y es ahí un episodio Yo creo que no hay personas de nuestra generación y más viejos que no sepan por qué se llama el arrecife del mello, ¿no? Resulta que hay un actor famoso que tiene una casa aquí en un islote que está aquí cerca del arrecife. Más adelante Ricardo les va a decir quién es, ¿no? Como si hubiera que develar el misterio. Pero bueno, entonces yo quiero preguntar, ¿el miedo es una cuestión aprendida o es una cuestión, como tú decías, únicamente programada? Y lo pregunto justamente porque en el video que vi hace rato decía que hicieron alguna vez un estudio, no sé quién, científicos del Cebetis, con un bebé. Ajá. Y entonces a ese bebé le mostraban imágenes diferentes. En una le mostraban, creo que flores y alguna otra cosa. Y de este lado había arañas y serpientes. Todo era del mismo color, tanto lo de este lado como lo de este. Sin embargo, notaron que al ver la araña y la serpiente, las pupilas del niño se dilataban mucho. O sea, hay una respuesta precargada, ¿no? Como este contenido precargado de Ricky Martin que venía en tu teléfono Sony Ericsson. Exacto. La analogía es perfecta. Muchas gracias. Da miedo. Sí, claro, por supuesto. Fíjate, ahí yo creo, y de lo que sé es que es de ambas partes, tanto aprendido como hay algunas cosas que son innatas. Decía que era el mecanismo de defensa de la vida y de los seres vivos para defenderse, pero a su vez los seres humanos tenemos esa peculiaridad de aprender a qué tenerle miedo y a qué no. La cuestión es, por ejemplo, hay algunos que van por la vida sin miedo como burros y pues bueno, yo creo que sí hay una postura en la cual se crea el miedo. Puedes crear el miedo, pero desde un miedo visceral, de un miedo así por tu vida, como un miedo, o sea, y se aprende a un miedo meramente imaginario, a un miedo irreal, ¿no? Incluso hasta un miedo cósmico o espiritual, ¿no? Es cierto,
cierto, hay diferentes niveles, yo creo que de miedos. Incluso tenemos muchas formas de designar estas experiencias de lo que nos causa miedo, ¿no? Como lo terrorífico, lo ominoso, el cuscús, ñáñaras, ¿no? Cualquier cantidad de cosas. Mira, ahí sí voy a discrepar contigo porque el cuscús, ok, sí, ya todos hemos sentido cuscús, pero si ustedes buscan ñáñaras y sus definiciones... Las ñáñaras están culeras. Literalmente. Entonces, porque son viscerales. Todo aquel que no sepa de qué estamos hablando, busque por favor, vaya en este momento por el diccionario que tenga usted a la mano y busque la palabra ñáñaras. Nosotros sabemos que al menos en el contexto del lenguaje mexicano, las ñáñaras significan eso justamente, ¿no? Me da miedo, me da una especie de miedillo como con curiosidad. De repelús. Me da cuscús, me da, como decía el profesor, no, el doctor, que era Chapatín, ¿no? Decía, me da cosa. La cosa. Es que eso está padre, eso de la cosa. Sí. Diferentes tipos de miedos, y yo creo que ñáñaras es un miedo visceral, un miedo que sientes hasta aquí en la tripa, pero el cuscús solamente lo tienes afuerita. Hasta allá llega, hasta allá. El cuscús es que te da por afuerita, ¿no? Pero las ñáñaras son que ya te entraron hasta acá, hasta la... ¿También? Sí, hasta adentro. Es que, Ricardo, ¿tú tienes a la mano el significado? O sea, no para que lo leas, sino te lo sabes. ¿El de ñáñaras? No. Ah, claramente, por eso lo estás diciendo. En el corte que vamos a hacer en unos minutitos, porque les vamos a mostrar una cosa, Ricardo va a buscar la definición de ñáñaras. Y cuando regresen del corte van a notar drásticamente su expresión corporal y los cambios que va a experimentar, porque lo que acaba de decir es básicamente que él ha sentido ñáñaras muy profundas. Entonces, bueno, adelante. Y algo de las ñáñaras también está ahí en lo que va a aparecer en el... Bueno, no me adelanto, ¿no? Porque está muy raro eso. Exacto. Pero bueno, lo que yo quería decir es que también hay como ciertos niveles o umbrales, ¿no? Como que las personas, no todas las personas sienten la misma cantidad de miedo. Y lo que me parece que a mí que es más interesante es que no todas las personas sienten miedo de lo mismo. Hay en lo humano esta capacidad de que el miedo pareciera que abarca cualquier cantidad de objetos, cualquier cantidad de cosas, de muy diversa índole, y en algunos casos se vuelve tan terrorífico, pero no es lo mismo el que haya a lo mejor y que entonces tiene mucho temor por las arañas y puso su temor en ese objeto y solamente cuando ve arañas tiene que escapar, ¿no? En todos los demás momentos puede estar protegido y está bien, pero no es lo mismo ese al que tiene angustia y la angustia está como constante pero suelta, ¿no? No está pegada a ningún objeto. Claro, entonces, solo existe ahí y lo que se acomode dentro de esa angustia es lo que va a repercutir directamente en tu ánimo, ¿no? Entonces, exactamente, hasta las cuscús. Hasta el cuscús te va a dar en las ñáñaras. Entonces, yo tenía, por ejemplo, una pregunta igual porque yo decía, bueno, si un niño ve a un tigre, de un niño muy pequeño que nunca ha visto un tigre ni siquiera en dibujito ni nada, ni a tigre siquiera, un día ve a un tigre de verdad, ¿y qué le va a provocar? ¿Qué le va a producir? El tigre sin ninguna otra impresión, sin ningún nada más, podría uno pensar que, y sí se ven esas experiencias de niños que tienen contacto con animales y no tienen ningún conflicto, ¿no? Exactamente. En abrazarlos, en acercarse a ellos, sí, no lo tienen. En ser bruscamente devorados, ¿no? En ser bruscamente. Pero cuando un evento queda asociado a eso, entonces es ahí cuando también puede aparecer el temor, ¿no? Hay un experimento muy famoso en psicología que es el del pequeño Albert. Y si no mal recuerdo, acá la idea fue tratar de ver cómo funcionaban los estímulos que quedaban condicionados a ciertas respuestas en el niño, ¿no? Entonces al niño se le empezaron a asociar como que diferentes tactos. ¿Qué eran? ¿Conejitos? Eran ratones. ¿Tú te acuerdas? Eran ratones, ¿verdad? Uh-huh. Y los ratones se los presentaban para que Albert los pudiera ahí como que ver y tocar. Y cuando Albert estaba a punto de tocarlos, ¿qué era lo que hacían? Había como un sonido así estruendoso, una alarma que empezaba a sonar. Y entonces Albert se alertaba, ¿no? Se quedaba así como, ¿qué pedo, no? Y entonces hasta que asociaba esa reacción y el sonido y la sensación, digamos, o la reacción química dentro de su cerebro eran justamente eso, ¿no? La asociación, todo eso con el animal que estaba a punto de tocar. Exacto.
Y ya después ya no era necesario que viniera la alarma ni la alerta para que Albert se pusiera con miedo y reaccionara alerta, no bastaba Claro. con ver al puro animalito para que él se asustara. Claro, Que esa es precisamente una yo- condición Qué en la que manera de queda romperle la madre a un niño condicionada. nomás por un experimento, Sí. güey, ¿no? Sí, está cabrón. Sí, la verdad que sí. De hecho, pues bueno, sí, ahí hay muchas cosas macabrosas que dan miedo realmente en la historia de la psicología, pero... De las ciencias en la- general, güey. Sí. Sí, pero fíjate, aquí hay algo que nos da todo este estudio del miedo, nos da productos bonitos y nos da cosas muy buenas. Os digo, yo lo digo por ser que soy muy fan del terror, me gusta mucho el terror y me gustan mucho esas expresiones que precisamente causan miedo, ¿no? O sea, deberían causar miedo porque están diseñadas para eso, están creadas directamente para hacerte Pero yo sentir creo que ahí hay una o situación. ñáñaras. Hay una Yo también situación, por ejemplo, creo. con el cine en particular. Cuando tú vas a ver una película de terror, desde que la película se llama, no sé, La bicicleta La maldita. habitación oscura. Exacto, güey, la bicicleta maldita, ¿no? Entonces, cuando ves la bicicleta maldita, sabes de lo que vas, ¿no? Sabes que va a haber una película que Una pues está bicicleta. maldita, ¿no? Entonces, pues queda un chingo de miedo y que te vas a sobresaltar. Y ya vienes preparado porque te han programado con estructuras muy, muy bien usadas, con planos secuencias, con Sí. cierta corrección de color, cierta cadencia en el ritmo de las imágenes y de las tomas que vas viendo en la pantalla, y sobre todo, la mejor amiga de la música y del suspense, de la música, justo era la música, gracias. Del Entonces- suspenso en la música. Así es, Ah, gracias, claro, es lo que claro. quería decir. No, Sí. pero es que... Y a lo que entonces, voy es espera, sabes yo- que va a haber un, aguántame, sabes que va a haber un tun, 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 y en el tono más agudo dices, madres. Ahí viene. Ahí viene. Entonces te estás preparando. ¿Qué es lo que pasa? Que te pone en alerta o que te echa para abajo esa sensación que tú estabas buscando de la película. Porque quien va a ver una película de terror va buscando algo, ¿no? Yo creo que lo verdadero terrorífico, que lo que verdaderamente causa miedo es lo que irrumpe y rompe la Exacto. secuencia más natural. O sea, ahí donde menos te esperas tú que algo suceda, donde menos programado está y algo rompe, ahí es cuando viene como la reacción del sobresalto, ¿no? Ah, cabrón, eso no me Así lo esperaba. Y es por eso que no siempre las cosas que están hechas para dar terror o miedo, perdón, Son las que dan miedo. causan terror. Sí, claro. Entre más programadas, más cuadradas, yo creo que es más difícil, ¿no? Porque eso Así no es. puede ser programado, ¿no? Yo creo que el terror es lo que rompe, ¿no? El miedo ahí hace cosas muy interesantes. Pero Se mueve, precisamente yo decía, ¿no? Se mueve. lo decía por el cine porque hay un ejemplo que la verdad es que a mí me causa bastante, pues, precisamente esta idea de que ese terror, que no es un terror prefabricado, pero hay maneras de asustar y maneras de Sí. implantar el terror en el cine, en la música, en incluso pues, en la pintura, en la escultura, en toda En la expresión literatura, güey, libros de terror buenísimos. Muy Buenísimos. bueno. Podríamos ahí recomendar uno que Todo- otro. Ahí a ver Claro. cuál es su libro Sí. de terror que recuerden. Exacto, precisamente con esta parte de el ¿Qué pasó? del arte, onda? ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Lo que ustedes no vieron es que Angie nos dijo que quedan 2 minutos para meter eso de lo que estamos tratando de hablarles. Y Mel sintió la irrefrenable necesidad de responder de la misma manera, como si se lo hubiera encontrado en la Amor y calle. paz. ¿Es Angie? ¿Qué bolas? ¿Qué tal? ¿No? Entonces, pues disculpen ustedes. Mel, tú nos traes algo, mira qué inesperado, ¿viste? Sí. Tú nos traes algo el día de hoy, ¿de qué se trata? Pues les traigo un poco de amor y paz, amigos. Gracias. No, perdón. Les traigo una imagen de una artista que se llama Dorotea Tanning. Es una pintura. Aranga. Dorotea Aranga, allá conocida Tanning. por los barrios, Aranga Tanning. Entonces, La centaura de las pinturas le dice. la pancha de... Sí, güey. Y fíjate, hablando de Centaurio, eso me sonó como a centenario, y ella vivió casi 100 años. No es cierto, vivió un poco más de 100 años. Y se dedicó a hacer pintura surrealista y diferentes estilos, ¿no? En esta escena que te deja con la expectativa de qué demonios está sucediendo, ¿no? Hay algo que causa como cierto... ¿Qué está por suceder? Sucedió. ¿No? Porque además se mueve en el tiempo, la misma hora se mueve en el tiempo. Exacto. El tiempo, digamos, inmediato, al futuro inmediato, en el presente y al pasado inmediato, ¿no? Pareciera. Claro. Está buena esa lectura, está buena esa lectura. Y causa esa sensación de miedo.
lo vio usted en La nave de los locos. Así es, ¿qué acabamos de ver, amigos? ¿Qué acabamos de ver, amigos? Acabamos de ver. ¿Qué acabamos de Amigo, ver? ¿Qué Le estoy haciendo la acabamos de ver? pregunta. Algo que acabamos de ver es, bueno, algo que yo acabo de ver es realmente el significado de ñáñaras. Sí, era exactamente la zona en donde se sienten las ñáñaras. La misma zona que yo decía, la neta, porque esta imagen puede causar ñáñaras, a mí no me causó nada, pero, Ay, Benito, ay, ay. Las ñáñaras, las ñáñaras. Qué cagado, cómo la palabra tiene algo ya como de su referente, ¿no? En el cuerpo. Así Ya es, como ya. que te aproxima. Palabras que puedes sentir. Palabras que te retumban, Palabras que repercuten que directamente repercuten directamente en tu ánimo. como diría el Y hablando buen de lo que teacher, ¿no? y hablando de lo que repercute en el ánimo, justamente esta imagen, no sé ustedes qué ánimo sea el que les provoque, ¿no? Sería muy interesante que ustedes nos pudieran contar, pues qué les provoca esta imagen, ¿no? ¿Qué se imaginan que acaba de pasar? ¿Qué está sucediendo, ¿no? En la imagen, para quien exactamente en ese momento no la puede ver, hay dos niñas que están paradas en un pasillo larguísimo, tiene una parte ahí como medio sombría al fondo, pero estas niñas están como jalando un poco como el tapiz, o cómo se podría decir esto, como la pared, algo que recubre ahí Sí, parece un tapiz. y debajo de este tapiz aparece así como una especie de carne extraña que parece de hecho un buen es un ano. Ajá, un aniceto ahí, muy palpitante. Aniceto. Perdón, No sé qué está peor, no güey, parece. decirle aniceto o directamente decir, O decirle como todo ano. un científico lo haría. Ano No, se recto, ve ¿no? que cuando Un recto. quitan el papel tapiz, se percibe un culo en el que hay un ano, ¿no? Y listo, y seguirte, ¿no? Sin el ¿no? Es como... Pero aparte dice que ese ano se está comiendo a una niña. Bueno, le está jalando su cabello, ¿no? Sí. Pero pareciera que las niñas están obligadas, ¿no? O sea, pareciera que algo, ellas están ahí como que algo tienen que invocar o algo tienen que conjurar ahí de algo que está sucediendo, porque incluso en una de las esquinas se ve una chiquilla que ya cayó, ¿no? Algo ya sucedió ahí, ya murió o está ahí dormido, quién sabe qué está sucediendo. Exacto, yo lo que veo y lo que quiero, creo que esa percepción puede ser muy, ¿cómo decirlo? Mucha gente puede estar de acuerdo con esta percepción de la pintura, ¿no? De decir que son dos niñas que se ven forzadas a hacer alguna cosa, pues como que se las está comiendo la pader a través de los artificios, ¿no? Entonces, artificios. Y entonces a mí me provoca algo que quiero que notemos aquí es en el fondo del pasillo, como contrario a lo que se esperaría en una pintura así de turbia y de oscura y de perturbadora. Hay una puerta. Exacto, hay una puerta que se ve que sale hacia un día, si bien está nublado, se ve un campo amplio, ¿no? Un campo donde las niñas bien podrían estar jugando o donde puede ser que vivan las niñas, no sé, cosas que donde evoca una sensación de libertad, ¿no? Como de que las niñas estuvieran ahí por su propio pie, ¿no? Que ellas hubieran decidido estar ahí, sobre todo porque quiero referirme a algo muy importante, amigo. ¿Nos puedes decir el título de la pintura? Sí, tiene un título en francés que yo voy a tratar de pronunciar, que es, ¿cómo quedamos que era? ¿Qué quedamos que era? Mi mal francés es jeu d'enfant, que quiere decir juego de niños. Fíjate, hay algo bien curioso con esta misma pintura. Es un juego de niños, pero a la vez no evoca mucho esta parte, incluso hasta como de una parte muy hipersexualizada. O sea, sí son niñas, pero fíjense, precisamente arriba del ano, están como no sé, la rasgadura del papel tapiz, crea perfectamente un trasero. O sea, tiene todos esos elementos de la parte como hipersexualizada, pero a su vez tiene la perspectiva de la salida, y es algo que tú dijiste, Mel, parece que están siendo obligadas. Básicamente, a lo mejor aquí está hablando precisamente de eso, de la prostitución forzada, pero esa es una cuestión que también evoca en algunas personas miedo.
¿no? Yo creo, fíjate, eso está padre, ¿no? Porque todo lo que uno puede ver, a esto era lo que nos referíamos, ¿no? ¿Qué es lo que a cada uno de nosotros nos va evocando ver estas imágenes? Porque yo, por ejemplo, pensaba en la pesadilla, ¿no? Pensaba como en una cosa ahí como que tiene como varios matices, ¿no? Un matiz de repente como muy siniestro, algo raro sucedió ahí, o sea, porque justamente no sabemos qué pasó, no sabemos si son violadas, no sabemos si se trata como de niñas maltratadas, no sabemos si se trata de fuerzas misteriosas que están apareciendo, ¿no? Como que también me hace pensar como en Stranger Things, ¿no? Así como que una pared que de repente se abre y un vórtice, ¿no? Que las está succionando, porque una de ellas parece que ya murió. Entonces uno puede pensar como muchas cosas que te dejan este espacio, ¿no? Porque aparte ese pasillo largo, que como decía Jesús ahorita, ¿no? De alguna manera te puede evocar que ellas podrían salir, ¿no? Podrían estar afuera, pero ese pasillo quizá parece que por más que se recorriera, quizás sería como infinito, ¿no? Me lo imagino así como en los sueños. Que tratas de llegar, ¿no? Al final y no puedes. Y no sé si les ha pasado que con esos sueños el miedo que se siente es grande, ¿no? O sea, yo creo que un lugar que evoca muy bien el miedo son los sueños, ¿no? Y las pesadillas. Claro, y eso pudo bien haber sido una pesadilla, ¿no? De la pintora, ¿no? O de alguien que se lo contó. Pues alguien no cachó el nombre de la pintora, es Dorotea Aranga, ¿no? La centaura de la pintura. Dorotea Aranga Tanning. Dorotea Tanning. Pancha Tanning, según algunos autores, algunos historiadores. Y sus biógrafos no oficiales. Yo lo que quería notar en la pintura es que estamos viendo un pasillo, pero nada nos garantiza ver un pasillo desde el otro extremo, ¿no? Claro. Podríamos bien estar a un cuarto del pasillo, a la mitad del pasillo, muy cerca del otro extremo. Y entonces imagínate, a mí me da esta sensación como de serie, como que sea, es un efecto que se produce en serie, en el que hacia atrás de donde estaría el espectador, el que está viendo justamente esta escena que vemos en la pintura, hacia atrás podría bien haber otras niñas, ¿no? U otros niños, u otras cosas ahí, hacia atrás podría ser, no sé, una sala de torturas, ¿no? Otra, sí, no sé. Y cualquier cantidad de cosas. Incluso uno puede pensar, ¿no? Que los niños también en particular es un objeto que llega a causar miedo, ¿no? Y es un objeto muy utilizado en la cultura popular para referirse a las cuestiones que causan cierto terror, ¿no? Por ejemplo, en un panteón, imaginarse a una niña, ¿no? O a un niño. Entonces los niños parece que tienen alguna relación con aquello que de repente también aterra. Y yo pensaba ahorita, ¿no? Que el nombre también es como muy conveniente, porque el miedo también es una cosa muy de niños, ¿no? Con lo que los niños aparte juegan. Algo muy curioso que yo no sé si ustedes lo han notado, es que un niño siente temor por ver algo y sabe que eso le va a aterrorizar, pero muchas veces aún así busca verlo. Lo ve aún a sabiendas de que va a sentir mucho miedo después. Por supuesto. Y en los niños es muy constante el miedo, ¿no? Es parte también de lo que hacemos los adultos, ¿no? Porque cuando tú vas a ver películas de terror, ¿no? Como bien decíamos hace rato, pues vas a ver sabiendo a lo que vas, ¿no? Que últimamente puede ser muy decepcionante, ¿no? Porque creo que hay películas que últimamente nada más no dan una. Pero sí, claro, creo que lo que se prepara, lo que ya tienes planificado ver, pues puede ser que te asuste un poco menos, ¿no? Porque lo esperas. Y justo es lo que decía Mel, ¿no? Que una situación sorpresiva o inesperada podría bien generar bastante más miedo, llegando ya al terror, que lo que esperas que suceda, ¿no? Porque a lo mejor si tú le tienes miedo, hacia un miedo encabronado a los fantasmas, de este tipo de fantasmas clásicos de la sabanita, ¿no? Si tú le tienes miedo a los fantasmas de la sabanita y vas por un pasillo muy oscuro y te sale un fantasma de la sabanita, puede ser que te espante menos a que si no lo hubieras tenido un miedo previo, ¿no? Porque es más sorpresa. Sí. Al inesperado. Exacto, al sobresalto. Lo increíble es cuando se junta como que la expectativa y el evento. Yo me acuerdo una vez que yo estaba escuchando un programa de La Mano Peluda y estaba yo a solas en una casa más o menos grande, y entonces yo estoy en la parte de donde está como la cocina, y allá había una gran ventana que daba a un patio que tenía prácticamente una selva porque era un jardín totalmente descuidado. Era parte era parte, aparte del dueño de todas las casas de ahí, era como que el encargado, pero ese lugar era gigante y lo tenía totalmente descuidado. Pero esa ventana que yo estaba viendo en ese momento no tenía cortina. Entonces, no sé si ustedes han visto que cuando es muy de noche,
el reflejo, ¿no? O sea, la luz se vuelve nada más como un espejo el vidrio, ¿no? Entonces yo no veía nada de lo que estaba afuera. O cierto movimiento. Exacto, sobre todo las luces, ¿no? Las totalmente luces oscuro. Exacto. Y solamente veía yo lo que estaba dentro reflejado, me veía yo mismo. Entonces llegó el momento en el que yo me quedé como hipnotizado por ese espejo vidrio. Y yo me quedé así totalmente metido como esperando que algo sucediera y que me fuera a dar mucho miedo, ¿no? Pero yo no podía quitarle la vista. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando de repente una madre así se materializa brincando, ¿no? Así de repente brincó hacia la ventana, se materializó una cosa así oscura, y de repente me di cuenta que lo que había caído ahí en el mero bordecito de la ventana era un gato. Pero en el momento fue así como... ¡Oh! Y me acuerdo que yo brinqué así totalmente como de... ¡Oh! Porque no me lo esperaba. Fue una cosa como muy increíble. Qué bonita anécdota, qué bonita historia de terror. No sé bien si es una bonita anécdota, como tú decías, güey, ¿no? Más bien, sí está medio... Imagínate ser él, güey, en ese momento. Yo sí me asusté muy cabrón. Claro. Yo lo digo como un fan del terror, a mí me gusta mucho el terror, pero principalmente por esa parte, ¿no? Porque para mí esas historias son disfrutables, por decir, güey, yo sé que te asustaste un chingo. Claro, pero también yo también soy muy fan del terror, pero no podría considerarlo bonito, güey. Creo que una película puede tener buenas escenas, puede tener buenos efectos, bonitas tomas, bonitos encuadres, pero el terror en sí, el concepto del terror en sí no es bonito, güey. Mira, eso está padre, sí. Sí, habría algo. ¿Podría encontrarse algo de lo bello en el terror? Yo creo que, bueno, al menos desde mi perspectiva, probablemente solo en eso, en lo bonito de las técnicas de la expresión o en la expresión misma, como la pintura, el cine, la música, la literatura. En el arte puedes encontrar cosas bonitas, en las técnicas, por ejemplo. Pero no sé si en el terror en sí hay belleza, güey. Claro, porque, ¿saben? Yo hace ratito les comentaba, fuera de nuestro espacio podcastero, estábamos hablando podcástico. de podcástico, según algunos autores. Pero estábamos platicando así como de qué cosas podríamos estar como incluyendo, de qué podríamos estar hablando. Y bueno, yo había comentado también otra imagen, también de esta misma autora, en donde hay una habitación y hay como unos cuerpos que están ahí como incrustados. Son como unas esculturas suaves, porque son como tejidas. No la describas. Vamos a dejarla completamente... Vamos a dejarla para que la vean. Exacto, vamos a ponérselas en redes sociales, lo que me recuerda a pedirles, amigos, que por favor se suscriban al canal si les gusta este podcast, le den clic, le den like, le den clic a la campanita de las notificaciones. Vamos a pedirles también que nos dejen sus comentarios en los videos. Para nosotros es sumamente importante su opinión. Sugieran los temas, lo que ustedes quieran que hablamos. Si alguien dice, oigan, yo quiero ir al programa, ¿no? Pues se va a sentir bonito. Y ya, básicamente, pues es eso. Síganos, vamos a tener ya, cuando esté este video al aire, vamos a tener ya Instagram, ¿no? Ahorita solamente tenemos Facebook. Y bueno, pues ahí estamos en las redes sociales de todos nosotros. Búsquenos a ver si nos encuentran. Y bueno, pues sigamos, por favor. Yo les quería comentar, así, evocando un poco esta imagen que ya ustedes verán y nos van a decir justamente qué les parece. También, por favor, déjenos sus impresiones, déjenos sus ideas, también qué pasó ahí, qué se imaginan que son esas cosas que están ahí puestas. Pero yo les decía que yo me acordaba mucho de un juego que creo que tiene que ser mencionado porque creo que es icónico en cuestiones de a cuanto miedo y a cuanto terror se refiere, que son los juegos estos de Silent Hill. Hay muchos juegos, ¿no?, que justamente van sobre cuestiones del miedo, pero yo creo que tiene cosas muy interesantes que ya hemos ido como tocando, ¿no? Esas cuestiones de la sorpresa, ¿no?, de la expectativa. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, del sobresalto? ¿Qué es lo que pasa en este juego con la ambientación? El ambiente es casi totalmente silencioso, solamente en algunos momentos aparece como el sonido de tu radio, que es el que te indica que algo se empieza a anunciar como ominoso, no, algo te puede aparecer, pero esa tensión se mantiene, y llega un momento en el que, por más que uno espera que en algún momento caiga, nunca llega.
Entonces todo el tiempo te sostienen como en el punto máximo, y te van subiendo más, y de repente aparecen como ciertos puntos que son como claves que te hacen que te quiebres, ¿no? Que te mueven totalmente. Por supuesto. Y si de repente cuando no te lo esperas, digamos que esto vendría a ser como digamos una paradoja, ¿no? Cuando está el momento más álgido de la música o de los efectos, o que tienes que correr o esquivar algo, exacto, es cuando no aparece nada, güey. Cuando no aparece nada. Y al revés. Ajá. Y de repente que cuando sale algo, güey, es cuando menos debería estar saliendo. Cuando está todo silencioso. Exacto. ¡Pah! No, de repente es chingas a tomar. No, o sea, hay gente que ha roto sus computadoras, sus consolas, sí, de los ataques de pánico. Pero estos juegos, ¿no? Y yo diría que, bueno, más bien, les pregunto a ustedes dirían que ese videojuego está hecho para dar miedo, sin duda. Sí. De hecho, o sea, como todos los productos que están hechos para dar miedo, en todas las expresiones artísticas, está diseñado para un tipo de miedo en específico, porque hay distintos tipos por ejemplo, juegos de terror, hay muchos tipos de juegos de terror, ¿no? Tenemos Mass Effect, tenemos en el Clock Tower, tenemos Resident Evil, tenemos muchos juegos que son géneros de terror, así como películas, así como música, así como... Sí, claro, y es que ahí es una reacción esperada, ¿no? Cuando el autor, o sea, yo me imagino a James Wan, ¿no? Dirigiendo algo para dar miedo, ¿no? Y siempre que me lo imagine, me lo voy a imaginar dentro de una película con monstruos, güey, ¿no? Con terror así completamente neuronal, ¿no? O sea, James Wan. James Wan, no, el director de Saw. Y entonces, espera, yo a lo que iba es, hay cosas, cuando viene lo chistoso, lo raro, lo entretenido, lo interesante de este asunto, es cuando las cosas no están hechas para dar miedo, y sin embargo, hay gente que les teme tremendamente, ¿no? Y entonces vienen las fobias así, que yo leía que es un miedo exacerbado e irracional, ¿no? Entonces, justo viene como ese asunto. Yo les voy a platicar una historia. Tengo un amigo que ustedes lo ven, neta se cambian de banqueta, o sea, el tipo es enorme, tiene una cara de maldito que no puede con ella, mide creo que 1.90 por ahí así, y fue linebacker, trabajó en el Ministerio Público, o sea, hizo un montón de cosas así como que dices, este tipo sí es un cabrón, ¿no? O sea, no hay más. Lo conoces y es la persona más linda y más hermosa que puedes encontrarte en la vida. Todo el tiempo se está riendo, es un niñote. Nos conocimos contando chistes, él y yo. Hacía una guerra de chistes el día que nos dijimos mucho gusto, ¿no? Y entonces, un día estamos hablando justamente de este tema. Eso tiene, ¿qué será? 13 años, más o menos. Y hablábamos de las fobias y de los miedos y tal. Y nos contó que su fobia era a una canción de Cricri. Y ustedes no creo que se imaginen a Cricri haciendo cosas con la intención de dar miedo, ¿no? O sea, yo supongo que no era el plan, ¿no? O no sabemos. Entonces, este tipo le tiene miedo porque la canción habla de un gato. Dice, a veces la canción es el baile de los juguetes, me parece. Sí. Y entonces dice que al llegar las 3 de la mañana, pues los muñecos cobran vida. Y el primero que se paran a bailar, a ser felices, ¿no? Y esto, digamos, lo hemos visto en otros contextos. Que son juguetes, no dan miedo, ¿no? Pero en esa parte sale un humano, que es un gato, o sea, un humano vestido de gato, con un leotardo completo negro, la cara pintada de blanco, la verdad es que es un maquillaje terrible de gato, y sí, la forma en que el tipo se mueve y tal, o sea, ya cuando empiezas a relacionar lo que decíamos de que la persona, el sujeto, llamémosle, empieza a condicionarse, ¿no? Empieza a relacionar directamente el monito que le da miedo con el sonido. Entonces la siguiente vez escucha solamente el sonido y es cuando viene el miedo de verdad, ¿no? Cuando evoca justamente lo que más le daba miedo. Y quiero dejarles aquí un fragmento de ese video, de justamente la parte en la que aparece el gato. También vamos a dejarles el link del video para que lo chequen y nos digan a ustedes qué les parece. ¿Les da miedo? ¿No les da miedo? ¿Va? Así que vamos a ello. Cricri, estás en la nave de los locos. El muñeco de sorpresa asomando la cabeza a todos nos asustó. Un
se callan por las buenas o les jalo las melenas porque no dejan dormir. El gato Félix se acercó y dio un zarpazo, y el muñeco a su caja regresó. Aunque el tonto del payaso se enfurruñe, bailaremos hasta que aparezca el sol. Lo vio usted en La nave de los locos. ¿Qué vio usted? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿A ustedes qué les causó el gato? ¿Les dio miedo? O sea, ¿fue algo que normalmente les hubiera dado miedo? Yo la verdad es que lo veo, entiendo por qué da miedo, pero no me da miedo a mí, ¿cierto? O sea, como que digo, no, yo como que no me causa nada. Pero a ustedes, ¿qué tal? Sí, a mí no me causa como tal miedo, pero sí me parece algo muy, muy extraño. De por sí ya la letra misma es muy extraña, ¿no? O sea, imaginarte de verdad a los muñecos levantándose en tu cuarto a las 3 de la mañana, organizando una especie de danza y de baile ahí, junto puede ser una idea no muy agradable para un niño, ¿no? Pero ¿por qué sí lo es desde en una Toy perspectiva? Story? Pero desde otro lado es una idea muy tierna y muy bonita. Y no es en el único espacio en donde se mezclan. O sea, pareciera que justamente esos dos polos que en apariencia están opuestos, de repente se convierten, por un lado, en una cosa muy bonita y por el otro en una cosa siniestra, como lo que decíamos en los niños, ¿no? Los niños que encarnan esa parte tierna, bonita, que causaría como una cosa hasta de confianza, curiosamente pueden convertirse en todo lo opuesto, ¿no? Sí, por y pasa lo supuesto. mismo con los muñecos, ¿no? Los muñecos Claro. que son tus mejores amigos, en la noche, para un niño de repente se puede convertir en un terror pensar que esos muñecos puedan estarse moviendo, ¿no? Que puedan cobrar vida. Sí, o una Pero ilusión, fíjense que- ¿no? O una ilusión de que lo hagan Bueno. y que muchos niños, no sé si alguna vez yo he escuchado de mucha gente de nuestra edad que dice que cuando vieron Toy Story espiaban a sus juguetes, güey. O sea, como que los ponían a todos en cierto lugar que podían ver desde sí. la cama, se hacían los dormidos y esperaban a ver si se movían, porque de verdad creían en lo que decía la película o les encantaría eso, ¿no? Y imagínate, o sea, de repente que pasa esto y por qué Toy Story no da miedo y por qué la danza de los juguetes de Cricri sí llega a causar esa sensación. Te voy a decir por qué, güey, porque cuando vi Toy Story, previamente en mi infancia había visto otra película sobre juguetes que cobran vida y quedé traumado, cabrón. O sea, fue Chucky. Neta, yo tenía un muñeco que era Sí, similar a Chucky. O sea, yo te voy a decir por qué yo en particular no me puse a hacer ese jueguito de ver si mis juguetes se movían. Porque, güey, yo veía desde muchísimos años antes si un pinche muñeco neta no se movía, porque si se movía iba a cumplir mi mayor miedo, que era Chucky en ese momento, güey. Y eso está Qué muy curioso. cabrón, sí. porque yo por eso a mí me gusta mucho el cine de terror, pero precisamente por ese tipo de terror que te puede transmitir. O sea, Chucky es la misma historia que La danza de los juguetes, que Toy Story, pero con un güey que te quiere matar, ¿no? O sea, Sí, exacto. la neta. Pero es que ahí Con un lo muñeco maldito. cuando ahí adquiere el carácter terror. de maldito es cuando es un humano, ¿no? Porque en realidad es un ser humano el que se supone que deja el alma a partir de un piten pararo pompo, pitan pompo, ponte Sí, pepo, y- un piparo. Y fíjense que un piparo. Fíjense que ahorita Ya, hablando pero- de estos dos polos que tiene lo que da miedo, fíjense que yo veía una definición como muy curiosa que da Schelling, hablando de como qué sería lo ominoso. Y dice él que lo ominoso sería que aquello que estaba destinado a permanecer como secreto o como oculto aflore, ¿no? Que aparezca a la luz. Ok. O sea, algo que en teoría tendría que haber permanecido en las sombras, cuando aparece, ahí es cuando viene la sensación del ominoso, ¿no? Cuando adquiere el Entonces, carácter de ominoso. Incluso Cuando adquiere el carácter de ominoso. podríamos decir que Toy Story no es un concepto que se relacionaría de alguna manera con la palabra ominoso, ¿no? Exacto. Como no fuera como no fuera hablando de antónimos, ¿no? Entonces, sí, entonces de otra forma no se lo atribuirías de esa forma, ¿no? Decir Toy Story es muchas cosas, pero ominoso, claro que no. Pero Claro, ahora que lees la claro. definición de ominoso, dices, madres, güey, ¿no? O sea, sí que tiene. Por supuesto, su base Claro. es esa.
Fíjate Sí, sí. que o sea, un director que a mí en lo particular me está gustando mucho como hace cine es Ari Aster. ¿Cómo asesina? Yo pues sí, 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 sí. Probablemente sí, es una de esas Sí, fantasías y de ahí viene el asunto. porque hay dos películas, Hereditary y Midsommar, son relativamente nuevas, pero precisamente te las recomiendo porque véanlas, hay esa parte de luminoso, pero es algo que está ahí, que el miedo va a estar ahí, no te va a saltar, como decíamos hace rato, los jumpscares, ¿no? Que es la música te va manejando hacia un sobresalto Ujú. o hacia un undersalto, no sé cómo se diga. Salto. Güey. Estaba Tú ponías interesante eso. tú ponías el ejemplo de el grillo, ¿no? De la persona que está gritando y de repente, ¡pum!, grillo, ¿no? Que pues eso yo entiendo por un undersalto, ¿no? No sé. Pero la cuestión es que esto hace Ari Aster y otro es Jordan Peele, que él no hace terror tal cual. No, la película que yo he visto que es Get Out, la de Oz no la he visto, Uy, pero Get amigo, Out, Oz es muy buena. Yo tampoco Oz la he es visto. una película que hay que ver. Fíjate Oz, que me parece, no voy a spoilear nada, lo prometo, por pero favor. me parece una película que pudo haber sido diferente, no voy a decir temporalmente cuándo, pero tiene una muy buena idea, tiene una muy buena idea y cambia de cierta manera la forma de ver una historia paralela, ¿no? Está mira, impresionante, sí, está muy impresionante la forma que tuvieron de hacerla. Hay cosas que después platicaremos, que no me encantaron, ¿no? Sí. ok, mira, la cuestión yo lo que he visto es Get Out, yo no te digo, no he visto dos, pero el Get Out tiene una postura que no es terror, es suspenso, pero llega a rayar en el terror por Ujú. ciertas cuestiones sociales y de identificación con los personajes y las situaciones. Entonces, ahí eso es lo que a mí me gusta del cine, porque como te pueden poner esto ominoso con Chucky, como te pueden poner lo ominoso con Get Out, con de mil y un maneras, sin necesidad de ser meramente gráfico o meramente visceral. Por ejemplo, Jesús hablaba de James Wan, de la Ujú. saga Saw. El terror de Saw a mí me encanta, ¿por qué? Porque es un terror visceral, es un terror de que, digamos, ahí está, sabes qué va a pasar, porque obviamente en Saw sabes que es una fórmula, pero es bastante, visualmente va a sonar bastante enfermo decir que me parece agradable las escenas y me parece muy buenas escenas, En efecto, porque suena enfermo. pero es que son estéticas, ¿no? O sea, la Es neta, que es eso, justamente, o no sea, tiene son el carácter de bonito lo que decíamos, pero puedes encontrar estética, ¿no? En lo que estás viendo. y por ejemplo, ya, en cuestión con Ari Aster y Jordan Peele, que te manejan ese terror de una manera distinta, el Que miedo de te una vienen manera distinta, manejando. Claro, que te vienen lo vienen manejando. manejando de una Claro. manera distinta. Y eso es lo que a mí me gusta mucho Que actualmente no es quizá que no es quizá el mismo miedo o el mismo terror, por ejemplo, que maneja Hitchcock, ¿no? En donde No, para también nada. hay exacto, como exacto. totalmente otra serie de tramas, también de un carácter fuertemente psicológico y que también hay toda esa tensión todo el tiempo, ¿no? Toda esa Así tensión así es, como sí, Exacto. que claro. también te causa esa sensación de miedo. Incluso hay como un cierto boom, no sé si ustedes recuerdan que hubo una temporada, seguramente todavía lo es, estaba yo pensando que el miedo es una cosa que impregna nuestra cultura en todos ámbitos, ¿no? O sea, es increíble que en el cine aparece todo el tiempo en la cultura popular estas cuestiones que aterran, que dan miedo, las películas, como ya dijimos ahorita, de Chucky y todos estos directores, pero pareciera que el hombre siempre ha convivido con eso que lo aterra, ¿no? Siempre ha tenido que hacer como esos convivios, claro, con las partes más profundas, más eh, atemorizantes que pueda tener. Pensaba, por ejemplo, en estos hombres desde hace muchos, muchos años que tenían que meterse a las cuevas a hacer como las pinturas, ¿no? Ujú. Y pensaba, ¿qué será lo que es entrar a una de estas cuevas, ¿no? No sé, Pero Claro. no sé. Está. precisamente regresando a la parte de que el miedo es un proceso fisiológico, incluso el miedo ha estado con el ser humano desde su origen. O sea, desde el Claro, origen desde su origen. y la manera en cómo representar al miedo, en la manera como vencer esos miedos, o sea,
toda esa parte de que sí lo tenemos precargado, pero también vamos aprendiendo de ello. Yo lo pongo en ejemplo con el cine de terror, como lo hemos hablado con las pinturas, con los videos, con las cosas que no deberían ser de terror, pero son de terror. Con, que es esta parte de cómo el miedo se maneja de manera distinta, pero a su vez se puede crear con esa parte del miedo. Por supuesto. Y también tiene un motivo, ¿no? También tiene un objetivo. El hecho de hacer a lo mejor tal vez más tolerable el miedo, o de hacer como más soportable, ¿no? La percepción que tienes de lo que te causa ese miedo. Porque a lo mejor el director, imagínate lo que sería que un director que le tiene fobia a los payasos hubiera dirigido justamente eso, ¿no? Que dices que lo hice para sacar como medio ese catárquico, ¿no? Exacto, como sí, como una catarsis de lo que tengo en la cabeza, y a lo mejor desde ese día pude dormir tranquilo, ¿no? No sé, digo, o sea, se me ocurre que mucha gente que le teme a cosas puede servirse de esas mismas cosas para hacer otras que probablemente sean hasta bellas, ¿no? Sean bonitas, no sé, sean mucho menos oscuras. Sí, pero yo quiero preguntarles muy interesante. algo. ¿Cuáles dirían ustedes que son los miedos más comunes? Eso parece 100 mexicanos dijeron. Entonces, sí. Voy primero con Mel. A ver, Mel, dime tus 3 miedos. Los 3 miedos que creas que son como los típicos, los clásicos, los de siempre. De la gente en general. Es una muy buena pregunta. Yo primero pensaría, por ejemplo, el miedo a las alturas, ¿no? Ok, a las alturas. Segundo. Es un miedo que yo creo que es bastante frecuente. El otro, a lo mejor, el miedo a los insectos, ¿no? A las arañas, sobre todo. Ok. ¿Y el tercero? Híjole, ¿cuál podría ser? Al otro, a los vecinos, a todos los demás seres humanos. Eso me parece ya una proyección bastante personal de Mel, ¿no? Y eso ya no fue como general. Pero ahora sabemos, gracias a la nave de los locos, se acaban de enterar que Mel le teme a sus vecinos, ¿no? Fíjense cómo ahí también está el otro aspecto del miedo, que puede ser la paranoia, ¿no? En donde justamente todo se vuelve un campo que te está como que viendo, ¿no? Exacto. Todo tiene sentido. Cualquier cosa que se haga es interpretable y todo acomoda, ¿no? Entonces eso debe ser terrorífico, ¿no? Pensar que tus vecinos no te están observando, que claro. Ahorita recordaba, ¿no? Lo que decía un paciente, ¿no? Una paciente ahí que me platicaba un amigo, que con mucho temor le empieza a poner un montón de rejas a toda su casa con la idea obsesiva de que se van a meter a robarla, ¿no? Entonces ella está ahí todo el tiempo con la idea de que se van a meter a robarla, y ella entonces pone en reja toda su casa, y ya cuando está totalmente enrejada, ella estando adentro se queda pensando, ¿y si el ladrón ahora ya está adentro? Sí, claro. Fíjense cómo de eso no se escapa. Sí, claro. Cómo de eso que da miedo no hay escapatoria, ¿no? Regresa siempre por algún lado, se escapa, y entonces cuando retorna es cuando viene el terror. Así porque sí, se vuelve recurrente. Me ganó, ¿no? Ya se quedó acá adentro, ¿sí? Está interesantísimo, ¿no? ¿Cómo operará esa cosa del encuentra miedo? Una forma, lo material del que puede llegar a ser el miedo como un sonido, ¿no? Encuentra la forma de colarse también por una pequeña cuarteadura de tu psique, güey, ¿no? Claro. Encuentra las dos formas en el mundo real, ¿no? Y dentro de tu cerebro. Está muy chido eso. Y a ver, voy a hacer la pregunta a Ricardo, porque esto, aunque no lo crean, amigos, fue la respuesta a una pregunta. Antes de entonces, una pregunta. A ver, va Ricardito, amigo mío. Tus 3 miedos, los 3 miedos que crees más comunes en el ser humano. Ok, antes que nada puedo decirte que neta creo que hay un género de terror para cada uno de los miedos que digamos aquí, en conjunto y demás. Luego explico por qué, bueno, enseguida, pero los míos son el miedo a los payasos, los más comunes, entonces, el miedo a la oscuridad. Claro, sí. A la soledad, sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Estoy de acuerdo también. Que incluso, simplemente dejándolo de esa manera, todos esos miedos pueden llegar a tener un referente en la cultura, y pues para que nos enseñen a vivir y lidiar con esos miedos, ¿no? Está cabrón.
Sí, claro, voy, si me lo permiten, a decir los míos. Okay. Yo hubiera creído que, por ejemplo, concuerdo con el de los payasos, ¿no? Creo que para mí uno de los miedos más comunes en la gente son los payasos. Después estaría el miedo a la muerte. Yo creo que es Sí. ese creo que un montón de gente, si no es que el 90% de la población mundial le teme a la muerte, ¿no? Y después, no sé, igual yo creo que el miedo a la soledad me parece uno muy bueno, entonces concuerdo en esos, pero creo que la muerte sí ocupa un lugar altísimo en eso. Sí, sí, por supuesto. Y queremos invitar a nuestros amigos de la audiencia, a nuestros queridos podescuchas, a comentar abajo cuál es su miedo, cuáles son sus miedos, ¿no? Y me gustaría... No, el miedo más fuerte que tengan. Cada quien que ponga el miedo más fuerte que tenga. Decir 3 ya suena como tarea, ¿no? Así de tarea, pues me van a hacer un ensayo, por favor, de miedo. Me lo dejan ahí en los comentarios. Cuidado el que no lo haga porque vamos a banearlo de YouTube. Y con formato APA, por favor. Y con formato APA. No, a mí los formatos de los bisontes voladores no me encantan, güey. Esa referencia. Tienen la manuscrita muy amplia. Antes, yo quiero tomarme un pequeño minuto para... Se me olvidó desde el episodio perdido un saludo que me pidieron, porque lo hicimos en el episodio perdido y ya no lo volvimos a hacer. Y entonces ¿pasaron su depósito? ¿Llegaste a caer el depósito para las menciones y para los saludos? Ok. Sí, ya, vale. Y pues nada más es a Oscar Ramírez, un saludo para él. Y pues nada más ya era el mensaje que quería dar. Un saludote, hermano. El número de cuenta inbox al Facebook de Arnau de los Locos. Se nos solicita. Sí, claro, estos depósitos ustedes saben que bueno, a parar a buenas manos tienen efectos anabólicos, aunque no lo crean, porque pues de ahí vamos a tragar eventualmente. Entonces, bueno, pues por lo menos ahorita que nos alcance para micrófonos decentes, hagan sus depósitos y les mandamos un saludo. Gracias, Oscar, por ese depósito estoy checando aquí, 153,000 pesos. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Te vamos a mandar un remo autografiado. Bueno. Un remo, sí. Entonces, bueno, amigos, yo les hago la pregunta ahora. Quiero hacerle primero la pregunta a Angie. Angie, ¿a qué le tienes miedo? Angie está pensando, porque no la pueden ver. Claro. Está pensando, hizo un poco círculos con los ojos, describió formas circulares y ahora se dispone a decirnos que a los insectos les tiene fobia. ¿A cualquier tipo de insecto? Ok, bichofobia, no sé cómo se llama, amigos. Si alguien sabe, por favor, díganos aquí en los comentarios. Entofobia. Ay, es para que la gente participe, Ricardito. Básicamente lo único que tienen que hacer es ponerle fobia al final. No es cierto, güey. No. ¿Ustedes saben cómo se llama la fobia a las palabras largas, güey? Es una palabra larguísima. Imagínate que la persona te tiene que decir a qué le tiene fobia, güey. O sea, esto me lo dijo mi primo. Extraña. Sí, es una cosa muy extraña. Sí, casi ninguna se llama el nombre. Fíjense, el miedo a las palabras largas se llama hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Sí, es una cosa que da. Y entonces imagínate que alguien te pregunta, güey, ¿no? Oye, ¿y a qué le tienes tu fobia? Y entonces empiezas a sudar frío y dices, no mames, no te quiero decir, pero no puedo. Un chingo de miedo a lo que le tengo. Me dices, no mames, qué triste, güey, ¿no? El protomiedo. Está muy raro, está. Sí, fíjense, es horrible. Yo creo que acá todavía estos mares también tienen bastante profundidad y seguro en otros momentos encontraremos cosas caudales que nos lleven hacia esos temas terroríficos. Corrientes subacuáticas que nos lleven a otras ópticas, ¿no? Y bueno, amigos, nos está avisando el loro. Nuestro timonel. Sí. Más bien es su loro, ¿no? El loro de nuestro timonel. Que bueno, pues timonel. Hemos llegado a buen puerto otra vez. Ya regresamos. Gracias por acompañarnos.
en esta expedición a... El arrecife del Mello. Entonces, bueno, pues queremos agradecerles otra vez por estar aquí, por soportarnos un ratote. Y bueno, yo me despido, soy Jesús Betancourt, desde Cubierta, hasta otra expedición. Acá Ricardo Villanueva, hasta luego. Y de este lado, Mel Ortiz, pasen una excelente mañana, tarde y noche. ¡Ya cállense, pendejos! Bueno, chao.